Bien, buenas noches, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta primera sesión del curso de Planificación y Control de Proyectos de Construcción. Les doy la bienvenida. Espero que durante estas sesiones puedan sacar el máximo de provecho y bueno, sobre todo que los conocimientos aquí impartidos puedan ser implementados en los proyectos que ustedes estén desarrollando. Quizás ahí está la idea o el objetivo esencial de este curso, que ustedes puedan implementar de una manera pragmática estos conocimientos en cada uno de los proyectos en los cuales ustedes actualmente se desempeñan. Bien, como ya el señor coordinador del curso, don Sergio Sotomayor, me presentó, mi nombre es Luis Alvarado Acuña. Tengo el grado de doctor en Ingeniería de Proyectos, de profesión soy constructor civil e ingeniero civil industrial. Me desempeño en el área docente ya hace casi 20 años, también en el área de asesoría, por ahí hay alguna incursión en el desarrollo de una empresa de ingeniería de construcción. Bien. Eso a grandes rasgos es el currículum de quien les habla. Ahora, ya entrando en materia del curso, primero quiero plantearle algunos detalles. Por ejemplo, por favor, la idea de este curso es que este sea absolutamente participativo. Así ustedes van a poder ir aprovechando más cada uno de estos contenidos. Cuando hablamos de la gestión de proyectos, planteamos que esta es la disciplina de la planificación, organización y gestión de los recursos para lograr los objetivos tanto del proyecto, ¿ya?, como los objetivos del producto. Eso por favor, tengámoslo presente. Es el comienzo del curso en el cual decimos, oye, ¿para qué gestionamos un proyecto? ¿Cuál es el objetivo de la gestión del proyecto? Y vamos amarrando una definición que posteriormente la vamos a profundizar en lo que es la gestión del alcance del proyecto, en el cual queremos lograr los objetivos del producto. ¿Para qué se está haciendo este proyecto? ¿Para qué voy a hacer un puente? ¿Cuál es el objetivo? Ganar conectividad, ¿no es cierto? En el caso de un camino, la misma cosa, ganar conectividad entre un área y otra. En el caso de un proyecto inmobiliario, bueno, si ese proyecto inmobiliario de una plusvalía alta, vamos a decir que vamos a estar generando este proyecto para crear una determinada rentabilidad a la empresa, ¿ya? Ese es quizás el objetivo fundamental de la mayoría de las empresas que hacen inversiones a partir de diferentes proyectos. Entonces, ojo con el objetivo del producto. A veces nos nublamos en el camino y nos perdemos y no sabemos cuál es el objetivo final que buscamos. Es lo primero que debemos dejar claro. ¿Para qué estamos construyendo esto? ¿Para qué estamos haciendo esta obra, este proyecto? Una vez que está definido el objetivo del producto, pasamos a definir el objetivo del proyecto en términos de las diferentes áreas del conocimiento, ¿no es cierto? En términos de plazo, costo, alcance, en los riesgos, etc. Bien, por definición, planteamos que un proyecto es un esfuerzo temporal. Esta es una definición bastante aceptada, con un comienzo definido y un final limitado por unas fechas. También puede ser limitado por otros factores, como el financiamiento. Y se lleva a cabo para alcanzar las metas y los objetivos particulares. Por lo general, son para producir un cambio beneficioso o un valor añadido, llámese rentabilidad. Así, la naturaleza temporal de los proyectos con un inicio y un fin claramente establecido está en contraste con las tareas habituales que son repetitivas. Es distinto hablar de la gestión de proyectos que hablar de la gestión de procesos. En la ingeniería industrial hablamos bastante de la ingeniería de procesos. Procesos que son continuos en el tiempo. Por ejemplo, los procesos que nos llevan en una cadena de producción, por ejemplo, para producir automóviles. Ese es un proceso continuo. En cambio, la gestión de proyectos está orientado a producir un único bien. No importa que el proyecto posteriormente se repita. Las condiciones del entorno siempre van a ir cambiando. Y eso lo va a hacer tener que enfrentar proyectos
catalogados por definición como proyectos singulares. Bien, en la práctica la gestión de estos dos tipos de tareas tiende a ser muy diferente, la gestión de proyectos con la gestión de procesos. Y como tal requiere el desarrollo de distintas habilidades técnicas y la adopción de una gestión que es separada. Bien, buscando esta macro definición, yo les planteo lo siguiente. Cuando hablamos de la gestión de proyectos, hablamos de cumplir en primer lugar con todos los objetivos definidos en el proyecto. Todos los objetivos definidos en el proyecto. Aquí, en esta definición tan simple del primer macro objetivo de la gestión de proyecto, se esconden demasiadas verdades. Por ejemplo, empezamos a ver que para cumplir un objetivo asociado al proyecto, tenemos que tener claro para qué se está haciendo el proyecto. Tenemos que tener claro, por lo tanto, el objetivo del producto. Y asociado ya directamente al objetivo del proyecto en términos de plazo, calidad, costo, seguridad, etc., ya nos metemos a lo que son los objetivos del proyecto propiamente tal. Bueno, para ambos tenemos que tener a priori una definición de estos objetivos, una línea de base. Supongamos que su objetivo, su proyecto sea muy simple, quieren adelgazar. Bueno, ¿cuál es su línea de base? ¿Qué es lo que esperan lograr? Esa línea de base va a ser, no sé, el peso ideal que le habrá recomendado un médico. Entonces, ya tenemos un parámetro de comparación. En nuestro proyecto de construcción, ese parámetro de comparación lo logramos a través del proceso de establecer la línea de base que viene a ser el producto o el entregable de la planificación del proyecto. Una línea de base en cuanto a los costos, que viene dado por el presupuesto. Una línea de base de los plazos, que viene dado por el cronograma. Una línea de base de la calidad, que viene dada por las especificaciones técnicas, por los planos del proyecto. Bien, ahí tenemos este contexto asociado a la planificación y el establecimiento de la línea base, que es nuestro parámetro de comparación para ver en un momento determinado del proyecto cómo vamos. ¿Vamos bien en costo? ¿Vamos mal? ¿Cómo está la calidad del proyecto? Respecto a ese referente dado en la línea de base, vamos a saber cómo vamos. Bueno, ese cómo vamos está asociado, una vez que planificamos, a un proceso de control, de seguimiento y control del proyecto. En ese seguimiento y control vamos a tomar como referente la línea de base y vamos a ver cómo se está haciendo la cosa en la realidad y vamos a compararla con esa línea de base. A partir de ese proceso viene la esencia del control. El control por control no tiene sentido. El control por ver un documento no tiene sentido, no tiene vida. Un control con vida es aquel que les permite, al comparar la situación real respecto a la línea de base, tomar acciones correctivas y también previamente acciones preventivas, ¿no es cierto? Bien, eso es un control. El control los tiene que mover a tomar una acción para cumplir los objetivos tanto del proyecto como del producto. Ese es el objetivo del control. De esa forma, vamos a poder cumplir con todos estos objetos definidos en el proyecto. Una definición muy simple, pero ya vieron ustedes, guarda dos grandes macro objetivos. Definir la planificación con una línea de base y posteriormente hacer el seguimiento y control que nos permita tomar las acciones correctivas para así poder cumplir los objetivos definidos en el proyecto. No pensemos que un proyecto no va a tener desviaciones. Siempre va a tener desviaciones. Inclusive muchísimas veces, sobre todo cuando el alcance del producto y del proyecto no ha sido bien definido, vamos a tener que modificar esa línea de base. Por ejemplo, la línea de base respecto a la calidad. Si no fue bien definido, por ejemplo, el proyecto estructural, se va a tener que definir, se va a tener que modificar, se va a tener que mejorar, ¿no es cierto? Y si modificamos el proyecto estructural, lo más probable es que se nos modifique tanto el plazo como el costo del proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hay una modificación del alcance. Tenemos que replantearnos nuestra línea de base que se vean afectadas. Bien, eso es lo que nos permite este proceso absolutamente dinámico de la gestión de proyectos. Ahí tenemos el primer macro objetivo. Por lo tanto, vamos
a planificar, vamos a controlar, vamos a modificar cuando es necesario nuestra línea de base en pro de conseguir nuestro objetivo final asociado al proyecto y al producto que estamos materializando. Luego viene la etapa o el segundo gran macro objetivo, comúnmente correlacionado al término de un entregable del proyecto o al término del proyecto, que es el proceso de capitalizar la experiencia y el conocimiento generado en el proyecto. Acá el PMI nos habla de una frase clave y es bastante repetitiva. Y a partir de este proceso de capitalizar la experiencia, nos dice el PMI, vamos a capturar las lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas que las vamos a poder implementar en otros proyectos de la organización. Bueno, eso es la gestión de proyectos. Yo he tratado de ser bastante claro en esta definición. Sin embargo, siempre nos faltan un poquito de herramientas, por más bonitos que hagamos los PowerPoint, para tratar de hacer de estas explicaciones y darle la importancia que requieren. Estamos hablando de una importancia radical en estos procesos. Bien, en ese contexto, fíjense que yo voy a compartir con ustedes ahora, programita. Es un video, se los voy a mandar, lo voy a socializar con el coordinador del curso para que todos lo tengan. Y lo extraordinario, como decía ahí el señor Churchill, es nunca rendirse. Bueno, volviendo ahora, y haciendo el símil con la gestión de proyectos, ustedes hacen esto a diario en sus proyectos. La mayoría tiene caídas dentro del proyecto, por un error presupuestario, por una mala negociación, por un incumplimiento de un proveedor. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que esa corredora, tomar una acción correctiva y volver a pararse. El problema está en que a veces nos caemos en un proyecto un montón de veces. Bueno, nos tenemos que parar todas esas veces. Esa es la esencia de la gestión de proyectos. Pararse 1001 vez en pro de conseguir nuestros objetivos finales. Bien. Entonces, claro, yo les decía, cuando uno logra mostrar esto a través de este video, claro, es bastante más motivante, bastante más clarificador ver en esa corredora cuyo proyecto era ganar la carrera, ¿ya? Y a pesar de una gran caída y fea caída, logró reponerse, repuntar y finalmente lograr su objetivo. Bien, acá ustedes ven los beneficios de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos no es un proceso intuitivo, es un proceso que requiere conocimiento, experticia. Lo que hablamos en términos del Knowledge Management, de la gestión del conocimiento, el manejar el know-how, manejar la experiencia, ¿ya?, en torno a un proyecto, en torno al conocimiento que rodea ese proyecto. Pero no basta la experiencia, tenemos que saber manejarnos con nuestro entorno, con todos los stakeholders, con todos los interesados que están alrededor de ese proyecto. Ahí vamos a profundizar ahora para qué, cuáles son los beneficios que logramos con esta gestión de proyectos. Bien, para poder lograr las metas de la organización, planteamos que existe una base de esta pirámide, que son las metodologías y los procesos del Project Management, definidos por varias instancias. El PMI de Estados Unidos, el Project Management Institute, es una de ellas. Está algunas asociaciones independientes, como el IPA, muy asociado al mundo de la minería, el IPMA, que es la norma que predomina en toda Europa, el PRINCE 2 de Inglaterra, ¿ya?, por nombrar alguna de estas normas. Tenemos inclusive la norma ISO relativa a la gestión de proyectos. Bien, todas estas metodologías y procesos de la gestión de proyectos nos ayudan a lograr las metas de la organización que vive en torno a los proyectos. Y nos empiezan a otorgar los estándares, las herramientas y las mejores prácticas y técnicas para gestionar adecuadamente los proyectos y lograr que estos sean exitosos. Sin embargo, la mezcla de todos estos tres elementos que acá estamos configurando, es decir, los estándares, las mejores prácticas y las herramientas, nosotros logramos estos proyectos exitosos,
Para ello necesitamos tener una excelente comunicación e información del desempeño del proyecto y de las acciones correctivas pertinentes, plasmadas a partir de informes que sean consistentes y coherentes. Ojo con esto, ¿ya? Su acción correctiva tiene que estar fundamentada. Tenemos que tener un elemento de seguimiento. Por eso es tan importante la planificación y el establecimiento de la línea de base. Si logramos que esta estructura sea consistente y repetitiva, lo que vamos a tener es un aumento de las capacidades de la gestión de proyectos y con ello un aumento de la rentabilidad de nuestros proyectos. Así, planteamos que el principal desafío de la gestión de proyectos es lograr todos los objetivos del proyecto en el tiempo asignado. Además, hay un objetivo secundario y más ambicioso que es optimizar la asignación e integración de los recursos necesarios para cumplir todos estos objetivos definidos. La administración de proyectos, también conocida como gerencia, dirección o gestión de proyectos, es la disciplina que guía e integra los procesos de planificación, captar, dinamizar, organizar talento y administrar recursos con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar el proyecto y así poder cumplir con el alcance en los límites de tiempo, costo y alcance definidos. Y aquí viene un poco la definición, una definición un tanto utópica. Todo este requerimiento sin estrés, ya ahí viene la parte utópica, y en un buen clima laboral. Todo esto requiere desarrollar talentos, ¿ya? Evaluar y regular continuamente las acciones correctivas o preventivas necesarias y suficientes para poder dar fiel cumplimiento, al compararlos con la línea de base, de poder cumplir los objetivos tanto del proyecto como del producto que estamos materializando a través del proyecto. Bien, en el léxico nos aparece otra denominación equivalente a lo que es el Project Management. Acorde a diferentes países nos aparece gerencia o gestión de proyecto, gestión integral de proyecto, dirección integrada de proyecto. Esta dirección integrada de proyectos ha sido bastante común en España. Es una disciplina de gerencia. Ojo con esto. Project Management es una disciplina de gerencia y no una herramienta ingenieril, ¿ya? Esta confusión está derivada en que el uso más intenso del Project Management es en el desarrollo de los proyectos civiles. Sin embargo, esto no es propiedad de los ingenieros. Cualquier proyecto puede ser gestionado. Tenemos un proyecto artístico, el desarrollo de una obra de teatro, que se puede concebir perfectamente bajo un concepto y de la herramienta de gestión de proyectos. Tenemos un proyecto social, lo mismo, ¿ya? Entonces, tengan presente esto. La disciplina de la gestión de proyectos es un área del conocimiento ligada a la gerencia, ¿ya? Y no a la ingeniería independiente de su apellido. Bien, vamos a plantear los objetivos generales del curso, que es permitir al alumno una idónea gestión del proyecto de construcción, que incluye una adecuada estructuración de la línea de base, ya estamos entendiendo un poquito este objetivo a partir de lo definido anteriormente, a partir de una correcta elaboración y análisis del presupuesto, la programación y el alcance del proyecto, para a partir de estos elementos tener los estándares para realizar el control integrado de tiempo, costo y alcance del proyecto, apoyándose en la metodología y propuestas del PMI, Project Management Institute, y del IPMA, International Project Management Association, ya, una de Estados Unidos y la otra de Europa. Bueno, rápidamente algunos objetivos específicos del curso: entregar una base teórica pertinente y actualizada relacionada con el control de proyectos de construcción y sus fases iniciales de planificación, programación y presupuestación. Dar las bases teóricas para que los alumnos puedan implementar una adecuada gestión del alcance, gestión de la integración, gestión del costo y de la gestión del plazo. Todo esto acorde a las bases desarrolladas por el Project Management Institute, PMI, y su guía, el PMBOK, en este caso el PMBOK quinta edición. Y que el alumno sea capaz de aplicar todos estos principios en un trabajo práctico. Cada una de estas áreas, gestión de la integración,
gestión del alcance, gestión del costo y gestión del plazo, lo vamos a medir a través de un trabajo pragmático, que lo vamos a ir desarrollando en continuidad. Bueno, y hay un tema, que es el primer tópico que yo relaciono en este curso, que es el proceso de gestión estratégica y de poder correlacionar los objetivos estratégicos de la organización con los KPI o los indicadores clave de control que vamos a tener en el proyecto. La gestión estratégica de un proyecto, disculpen, de una empresa, se plasma a través de conseguir esos objetivos en cada uno de los proyectos que desarrollemos. Entonces, obviamente existe una fuerte vinculación entre lo que es definido como el Project Management y el Strategic Management. Esto es la correlación entre la gestión estratégica y la gestión de proyectos. Bien, algunas consideraciones estructurales del curso. La asistencia vamos a considerar una nota de un 10%, considerándose una asistencia mínima de un 70%. El control de la asistencia es y será controlado por el coordinador del curso. Bueno, finalmente trabajos en clase y tarea de un 35%, ¿ya? Incluyen los diferentes trabajos de gestión estratégica y gestión de proyectos. La fecha de aplicación va a ser de clase a clase, algunos vamos a dar un poquito más de plazo, ¿ya? Y finalmente un proyecto final a ser completado con una valorización de un 55%. ¿Ya? Bien. Bueno, esto lo tenemos desactualizado, ¿ya? Lo que era el cronograma del curso. Bueno, los contenidos, vamos a partir por la teoría general de gestión estratégica, luego la teoría general de gestión de proyectos, donde vamos a ver la teoría general de proyectos, el ciclo de vida, la gestión de la integración y terminamos con gestión del alcance. Luego vamos a ver algunos tópicos de planificación y programación, un repaso. Yo sé que la mayoría de ustedes domina esto, pero nunca está de más trabajar un poquito en base a los conceptos de CPM, PER, ritmo, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver métodos tradicionales y métodos avanzados del Project Management. Luego vamos a ver el control de proyecto a través del valor ganado, donde nos entran los tópicos en primer lugar de gestión de costos, luego de gestión de plazo y luego ya la implementación de la metodología del valor ganado. Bien. Entramos ahora a la estructura general de gestión estratégica. Bueno, los puntos que vamos a abarcar aquí, ya entrando en este tópico de gestión estratégica, nos aparece las directrices estratégicas de una organización. Vamos a ver brevemente el marco teórico de la estrategia empresarial, luego vamos a ver el proceso de análisis y de formulación estratégica y finalmente el proceso de implementación estratégica. Bien, y entramos ya de lleno a esta materia. Aquí yo no les voy a leer leyendo textualmente toda la materia, no tiene sentido, ¿no es cierto? Para eso ustedes tienen estos apuntes. Sí, vamos a ir comentando, por lo tanto, yo lo que les solicitaría irse adelantando, ir leyendo a priori, cosas que podamos ir comentando en clase cada uno de los conceptos. Bien, partimos hablando de la gestión estratégica, en la cual indicamos que los paradigmas asociados a esta teoría están muy amarrados a teorías en un comienzo bajo un enfoque externo, ¿ya? Inicialmente este enfoque externo se basaba en el mercado. El dicho de este enfoque externo es: el cliente tiene la razón, debemos satisfacer al cliente. Sin embargo, a partir de los años 90, fíjense que la prioridad por este tipo, por esta teoría, empezó a sucumbir bajo una estructura interna de la empresa. Ya no nos vamos a preguntar qué es lo que quiere el cliente, sino que nos vamos a preguntar primero en qué podemos satisfacer al cliente, qué es lo que podemos hacer bien. Y ahí, este enfoque interno es donde se encuentra la esencia de poder justificar lo que aparece ahí, la obtención de las ventajas competitivas sostenibles. Vamos a tener una ventaja competitiva sostenible
cuando tenemos una competencia y una capacidad que la competencia, que los competidores no son capaces de desarrollar en igualdad a nosotros. Ahí radica el secreto de nuestro éxito. Así, la idea fundamental de esta nueva forma de gestionar la estrategia de éxito es centrar este proceso en aquel conocimiento que crea valor. El conocimiento que crea valor, por definición, es el capital intelectual. Capital intelectual no es un concepto abstracto, es un concepto que ni siquiera nació en una universidad, nació en una empresa escandinava. Ellos inventaron el concepto de capital intelectual. Y capital intelectual es el conocimiento que crea valor y que está en las competencias y capacidades de las organizaciones y de las personas. Esta gestión del capital intelectual va a involucrar la gestión de los productos, servicios, actividades y finalmente de las competencias y capacidades esenciales. Ahí tenemos una cadena, yo lo dije muy rápido. Cuando uno hace un análisis interno, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué hago bien en mi empresa? ¿En qué actividad o en qué tipo de proyecto gano dinero? Para decirlo de manera simple. Por ejemplo, si ustedes se dedican a la construcción inmobiliaria, se dedican a la construcción de obras viales y se dedican a la construcción de obras de montaje y piping, y ustedes dicen, oye, pero ¿sabes qué? En las obras viales, en todas las obras viales que hemos participado, hemos perdido dinero. No es un producto en el cual le está creando valor, todo lo contrario, le absorbe el valor de los otros proyectos que trabajan en la parte minera, en lo que es montaje estructural, montaje industrial y en lo que es la parte inmobiliaria. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pero Bruno, ¿no? Si estoy haciendo mal esta actividad y a pesar de que he intentado mejorarla en muchas ocasiones y no lo logro, bueno, mejor abocarme a lo que sé hacer bien. El concepto de la especialización acá cobra mucha fuerza. Bueno, bajo esa estructura tengo dos productos exitosos. Construir viviendas y edificios y dedicarme al montaje industrial. Ahí gano dinero. Bueno, ¿qué actividades, posteriormente me tengo que preguntar, realizo en forma excelente en esta obra inmobiliaria y en esta obra de montaje industrial? Y voy a decir, oye, mira, tengo un muy buen estudio de propuesta. Me adjudico las propuestas y posteriormente ando bastante bien en el análisis ya final de los proyectos. ¿Ya? Me preocupo de tener que esté bien definido el alcance del proyecto, cuestiono mucho cuando hay un mal proyecto estructural, por ejemplo. Ahí estamos diciendo, tenemos una actividad en la que somos muy buenos, el estudio de propuestas. Luego digo, mi otra actividad esencial es la gestión del proyecto. Yo gestiono muy bien cada uno de mis proyectos, me permite tomar acciones correctivas y con eso logro los objetivos tanto del producto como del proyecto. Otra actividad, bueno, tanto el montaje industrial, ¿no es cierto? Entonces tengo un muy buen equipo para hacer toda la obra gruesa, todas las estructuras de hormigón armado. Pero, ¿sabes? Me dice, las actividades de movimiento de tierra son mi dolor de cabeza. Siempre pierdo dinero en las actividades de movimiento de tierra. Por lo tanto, pueden tener una actividad dentro de su producto esencial que no les genera valor. Entonces, ¿cuál es la solución? O mejoramos esa área, por ejemplo, toda la área de movimiento de tierra, o si no logramos mejorarla y obtener rentabilidad también en esa actividad, bueno, la externalizamos. Alguno pensará, la subcontratamos. Claro, la subcontratamos, pero no a cualquier subcontratista. Nos vamos a buscar un socio estratégico. Eso es lo que se denomina outsourcing, un subcontrato estratégico en el cual el beneficio es mutuo, ¿ya? El win-to-win, ¿no es cierto? El tener una relación ganar-ganar con nuestros contratistas. No una relación en la cual aplastamos y asfixiamos a los contratistas. No, una visión en la cual me va bien a mí, te va bien también a ti. Una relación de mutuo beneficio. Bien, entonces, cuando
hablamos de ese concepto, estamos haciendo un análisis de las actividades. Posteriormente, para esas actividades que sí realizo muy bien, las que no las externalizo, empiezo a determinar qué competencia y qué capacidad puedo tener. Ojo con las competencias y capacidades, porque están asociadas a la organización, pero la tienen las personas cuando se trata de conocimiento. Ahora, también existen competencias y capacidades asociadas a otros elementos, además del recurso o capital humano. Existen competencias y capacidades asociadas al capital estructural. Esto es, por ejemplo, a la rutina organizativa de la empresa, a sus bases de datos, a los software que tienen en su empresa. Si ustedes pretenden controlar un proyecto de, no sé, 3.000 millones de dólares con una planilla Excel, es que están locos. No nos puede caber en la cabeza que un proyecto de esa magnitud pueda ser controlado en su totalidad con una simple planilla electrónica. Vamos a requerir software especializado, un software que nos va a ayudar a todo lo que es la gestión de plazo, sobre todo, ¿no es cierto?, por ejemplo, como en Primavera. Software que nos ayuden a todo el control de costos, como los sistemas SAP. Software, en definitiva, que nos van a contribuir al proceso. Eso es parte de su capital estructural. Bien, supongamos que decimos, oye, mi empresa tiene buenos software, buenos ERP para la gestión de proyectos. También tenemos el personal capacitado, pero tenemos una empresa que tiene muy malas relaciones públicas. Ahí existe el tercer elemento del capital intelectual, que es el capital relacional. El conjunto de relaciones es clave para el éxito de los proyectos. Esos tres elementos conspiran para conseguir el desarrollo de las competencias y capacidades esenciales que hacen que ustedes puedan obtener un nivel de utilidades aceptable. Eso es la gestión estratégica. Entonces, nos damos cuenta que el proceso de gestión estratégica explicado bajo este concepto deja de ser una mera quimera que la encontramos en un cuadro donde aparece la misión y la visión, y que al parecer lo únicos que leen eso son las moscas que andan ahí en la oficina de obra, ¿no es cierto? No. El proceso de gestión estratégica es el alma de la organización que se le debe traspasar a cada uno de sus proyectos para que podamos conseguir esos objetivos estratégicos. Lamentablemente, el proceso de gestión estratégica ha estado dominado en el último tiempo o popularizado por un conjunto de teóricos que no logran convencer a la empresa y que hacen que estos informes terminen bajo el escritorio llenándose de tierra y posteriormente a la papelera. No nos sirve de nada un informe de gestión estratégica si ustedes no lo van a poder implementar. Por eso, el proceso de gestión de la estratégica nace desde la cabeza, desde el cuerpo, desde los brazos, desde las piernas de la organización. Esto quiere decir que tiene que nacer de cada uno de los componentes de la organización y se tienen que apropiar de este. Cuando hablamos de gestión estratégica, quizás los que hayan estudiado algo del tema, lo primero que se les va a venir a la cabeza es el FODA, un análisis que separa lo que es el análisis externo, donde aparecen las oportunidades y las amenazas del medio, y la debilidad y las fortalezas y las debilidades de carácter interno. También nos aparecen las fuerzas competitivas, las 5 fuerzas competitivas propuestas por Michael Porter, así como su estrategia genérica. Todos estos elementos están asociados a la teoría estructural, la teoría externa. Es decir, la propuesta que yo le estoy presentando y que es la que yo he desarrollado a nivel profesional, es una propuesta que combina una visión tanto externa como una interna a la hora de plantear el proceso de gestión estratégica. La teoría en la cual nos amarramos para el análisis interno es la teoría de recursos y capacidades. Bien, estas dos las vamos a combinar, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo podemos formular estrategias. Esto lo vamos a hacer a través de un proceso de benchmarking. Por lo tanto, lo primero es lograr un análisis estratégico a través del FODA que combina la teoría estructural y la teoría de recursos y capacidades.
Posteriormente, a partir de ese análisis, formulamos estrategias de éxito comparándonos con el mejor competidor. Eso es benchmarking. Y finalmente, implementamos esa estrategia a través de la implementación del cuadro de mando integral. Todo esto que yo les acabo de decir sale explicitado en la siguiente figura. Aquí vemos la correlación entre la gestión estratégica y la excelencia empresarial. Observamos que el objetivo de la gestión estratégica es lograr la excelencia empresarial o, en su defecto, la excelencia organizacional, por ejemplo, en el caso de empresas públicas. En el caso de empresas privadas que tienen fin de lucro, su objetivo es lograr las ventajas competitivas sostenibles. ¿Cómo logramos estas ventajas competitivas sostenibles? Con estrategias bien analizadas y bien formuladas y sobre todo con estrategias bien implantadas. Todo esto subyace en el desarrollo de las competencias y las capacidades esenciales de la organización. Esto es, en el desarrollo del capital intelectual, en la gestión del capital intelectual. Y el proceso de gestión estratégica que vamos a desarrollar es el que estamos observando acá, en el cual vamos a hacer un proceso de... un proceso de análisis estratégico, un proceso de formulación estratégica y finalmente un proceso de implementación estratégica. Vamos analizando cada uno de estos. El proceso de análisis estratégico está correlacionado con lo que es la teoría estructural. En esta teoría estructural nos centran la correlación entre las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, la estrategia genérica. Si no conoce las estrategias genéricas, seguramente les parecerá más familiar hablar de este tema. Por ejemplo, ¿cómo compiten ustedes? ¿Compiten por ofrecer el menor costo? ¿Por optimizar los costos de los proyectos? ¿Ya? Y así ustedes se adjudican los proyectos porque son los más baratos. ¿Compiten por diferenciarse en calidad? ¿O compiten porque nos especializamos en un segmento de mercado específico? La idea es concentrarse en uno de esos 3 aspectos, en una de esas 3 estrategias genéricas y las otras 2 mantenerla en un nivel aceptable. También trabajamos en lo que son los modelos de excelencia, en el desarrollo del capital social, en el análisis del entorno y en el análisis de mercado. Todo esto nos conlleva a un desarrollo de un proceso de inteligencia competitiva. Inteligencia competitiva que resume los aspectos externos más importantes de la organización. Esa es la base del análisis externo, en el cual vamos a desarrollar el O y la A del FODA, esto es, las oportunidades y las amenazas. Por otro lado, a nivel del análisis interno, esto es el desarrollo de las fortalezas y las debilidades, tenemos los 3 procesos que yo les había comentado anteriormente. Detectar cuáles son los productos y servicios en los cuales generamos valor, cuáles son las actividades asociadas a ellas, cuáles son las competencias que tenemos en las actividades que nos generan valor y, posteriormente, como elemento complementario, determinar cuáles son los activos y los pasivos de la organización que crea o que destruyen el valor. Ya posteriormente voy a explicar esto. Eso es el análisis interno de la organización. Los combinamos los dos y tenemos el FODA. Sin embargo, me falta la columna vertebral de todo este análisis estratégico. Acá la llamamos las bases empresariales. Estas bases empresariales es la determinación de lo más esencial de lo que es la empresa, ¿ya? Y debería ser compartido por toda la organización. Una receta mágica. ¿Quieren saber si ustedes están embebidos en los preceptos estratégicos de su empresa? Aquel que pueda, no deletrear de memoria, acá no es la memoria, sino que pueda comprender y plantear cuáles son los principios fundamentales que están en la visión de la organización. Esto es el sueño a largo plazo de su empresa. ¿Qué quiere ser su empresa a largo plazo? La misión, ¿qué es el camino que nos lleva a esa visión? Por lo tanto,
cuáles son las tácticas a mediano plazo que usa la organización para lograr el sueño. Y los valores que sustentan a su organización. Si ustedes pueden esbozarlo, quiere decir que están alineados estratégicamente con su empresa. A veces me he tocado con la sorpresa que inclusive ni siquiera los dueños de la empresa están alineados con la estrategia que aparece al menos en el papel, en una visión y una misión. Comúnmente porque eso lo ha hecho a gente de afuera de la empresa que no están embebidos de lo que es la organización. Esto no es escribir por escribir o hacer un documento porque sí, sino que es hacer para que se transforme en una herramienta a partir de la cual vamos a aumentar la competitividad. Eso es el objetivo que perseguimos, lograr las ventajas competitivas sostenibles a partir de una mejora de la competitividad de la organización. Bien, así pasamos al segundo factor de la gestión estratégica, que es la formulación estratégica. Esto lo comenzamos a partir de todo el proceso de análisis estratégico que conlleva un análisis competitivo. Este análisis competitivo lo hacemos a través de un análisis que se denomina análisis BRIO, ¿ya? Ese análisis BRIO es hacer un diagnóstico competitivo de la empresa. Ya vamos a ver en qué consiste también. A través de ese diagnóstico competitivo podemos determinar cómo está la organización. Ahí hacemos un benchmarking estratégico y competitivo con las otras empresas, con las empresas que están compitiendo con nosotros, ¿ya? Ojalá con el best in class, con la mejor de la clase. ¿Qué comparamos? Comparamos los productos, las actividades, las competencias, las relaciones esenciales, ¿ya? La inteligencia competitiva, es decir, los principales aspectos externos, cómo lo maneja nuestro mejor competidor. En aquella área en las cuales estemos más mal, nosotros formulamos objetivos de mejora. Esos son los objetivos estratégicos. ¿Se dan cuenta que esta cosa no es intuitiva? No es decir, yo creo que tengo que mejorar esta área. En una asesoría que una vez realicé en una empresa constructora de mi ciudad, un importante empresario me decía que parte de su fortaleza era su flota de camionetas porque le permitía una excelente movilidad. Cuando llegamos a rematar parte de un análisis, nos dimos cuenta que esa flota de camionetas no servía absolutamente para nada en términos estratégicos. E inclusive todo lo contrario, que los esfuerzos que conllevaban a la gestión de esa flota era tremendamente más inoperante que pasarlo a un contratista. Que el contratista se preocupara de las camionetas. Y aún así, la empresa ganaba dinero en ese contexto, ¿ya? Pero destinaba una cantidad de recursos humanos importantísimos que se desgastaban en ese proceso. Por lo tanto, cuidado, este no es un proceso intuitivo, es un proceso absolutamente objetivizado, ¿ya? Buscamos hacer primero un diagnóstico objetivizado. Una palabra inventada, pero que sirve. Significa que vamos a hacer un análisis FODA que no es intuitivo, está basado en dos teorías muy robustas. La teoría estructural para el análisis externo y la teoría de recursos y capacidades para el análisis interno. Bueno, volviendo a la determinación de los objetivos, tenemos que este proceso de benchmarking me permite, al compararme con el mejor competidor, formular objetivos de mejora. Objetivos de primer nivel, que son los objetivos estratégicos. Por ejemplo, me comparo en gestión de proyectos y veo que mi mejor competidor es bastante mejor que mi empresa en gestión de proyectos. ¿Cuál es mi objetivo general? Mejorar mis competencias y capacidades en gestión de proyectos. Eso está correlacionado a la gestión del capital intelectual. Está relacionado a mejorar el capital humano, ¿ya? El capital relacional, el conjunto de relaciones que me van a permitir mejorar mi gestión de proyectos, y el capital estructural, por ejemplo, los ERP que me van a permitir trabajar bien en gestión de proyectos, ¿ya? Sin embargo, esos objetivos estratégicos los tenemos que aterrizar a elementos concretos. Por ejemplo, mejorar el capital humano. ¿Cómo lo voy a hacer? A través, por ejemplo, del desarrollo de competencia y gestión de proyectos a partir de la certificación del conocimiento del PMBOK, a partir de un certificado estandarizado como el PMP, Project Management Professional, o para los que no tengan mucha experiencia del CAPPM, Certificado Asociado en Gestión de Proyectos. Bien, ahí
tenemos una política concreta para el desarrollo del capital humano en cuanto a las competencias y gestión de proyectos. En cuanto al capital estructural, bueno, voy a mejorar mi base de datos y posteriormente voy a mejorar lo que son los software y sistemas de información de la organización. Ahí desarrollo los objetivos que son tácticos y operativos. Eso lo hago a través de la gestión del conocimiento, que tiene un alcance bastante más operacional. Y así ya logramos formular nuestros objetivos estratégicos. Luego viene el proceso de implementación estratégica. Este proceso de implementación estratégica lo realizo a través del balance scorecard. No vamos a descubrir el hilo negro, vamos a usar el hilo negro muchísimo. El hilo negro en implementación de estrategia se llama cuadro de mando integral, o como lo llamaron originalmente sus autores Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard, balance scorecard. ¿Ya? Este balance scorecard consiste en desarrollar un mapa estratégico con cada uno de esos objetivos estratégicos que anteriormente formulamos, asociados en 4 macro perspectivas. Una perspectiva financiera que va a tomar todo el objetivo económico del proyecto. Otra macro perspectiva que es la perspectiva del cliente, que va a tomar los objetivos relacionados a la satisfacción del cliente. Otra gran macro perspectiva que es la perspectiva de los procesos internos, donde van a estar asociados todos los procesos de mejora de la organización, asociados a su quehacer. Ahí no entran los objetivos asociados a la idónea gestión de los plazos, la calidad, los costos, la seguridad, etcétera, la calidad. Y finalmente, la perspectiva de formación y crecimiento, que guarda relación con el desarrollo del capital intelectual, que nos va a permitir obtener las otras 3 perspectivas superiores. Eso es el cuadro de mando integral. Un cuadro de mando integral, por ejemplo, es un cuadro que lo podemos plasmar en Excel, en el cual nos van a aparecer los objetivos estratégicos, pero a cada uno de esos objetivos estratégicos le vamos a asociar un indicador y una meta. También un responsable, un cuadro de control con un semáforo para saber cómo estamos. Y lo más importante, le vamos a asociar una acción estratégica. Una acción estratégica que es el proceso de gestión del conocimiento que va a permitir poder alcanzar ese objetivo estratégico. Bien, estos planes no son estáticos, son absolutamente dinámicos. Ya se van cambiando, se tienen que ir revisando en el tiempo. ¿Ya? Acá no podemos ser dogmáticos, tenemos que ir adaptando a la realidad de la empresa. Y así nos encontramos, mis estimados alumnos, al final de este proceso de gestión estratégica en el cual vamos a profundizar bastante en que este cuadro es dinámico, el cuadro de mando integral. ¿Ya? Vamos a lo mejor reformular algunos objetivos. Por ejemplo, colocamos ser la mejor empresa de Arequipa en ingeniería y construcción, y una empresa que recién están haciendo. Claro, al año nos damos cuenta que nos vamos a demorar mínimo unos 10 años en ser la mejor, o 5 años en ser la mejor. Entonces, ¿qué es lo que colocamos? Reformulamos el objetivo estratégico porque no iba a ser alcanzable y colocamos ser una de las mejores empresas de ingeniería y construcción de Arequipa, caracterizada por su confiabilidad. Ahí tenemos un objetivo estratégico que lo aterrizamos, ¿no es cierto? Bueno, también podemos tomar algunas medidas correctivas adicionales o replantear la acción estratégica, porque puede ser que el objetivo esté bien, pero las acciones que tomamos no sean pertinentes. Eso también lo podemos reconfigurar. Hay un elemento acá muy importante al asociar toda esta estructura y que está correlacionado a la asociación que existe entre la implementación del cuadro de mando integral y el proceso de gestión de riesgos. Los objetivos son los objetivos asociados a disminuir los riesgos del proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo estratégico que está asociado, por ejemplo, obtener un 30% de rentabilidad, obtener un mínimo de 30% de rentabilidad. El riesgo, lo contrario, ¿no es cierto? No obtener el 30% de rentabilidad. Y cada uno de estos elementos, de los indicadores, las metas, los responsables, el control, está correlacionado a una acción estratégica para poder cumplir ese objetivo. En definitiva, si hacemos la negación de esto,
son los procesos asociados a la gestión de riesgos para tener una acción o lo que es una acción estratégica va a ser una acción preventiva para que no ocurra el riesgo que es el no logro del objetivo. ¿Ya? Así que ojo con eso. La gestión de riesgo está muy interrelacionada con la gestión estratégica, aplicada en el proyecto, obviamente. Bien, vamos a ver algunas directrices estratégicas globales ya. Tenemos un mundo en el actual en que las empresas se mueven hacia la globalización, internacionalización y alta competencia. Todo esto facilitado por las TIC y que son las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Subyace un profundo cambio en los modelos de negocio. ¿Ya? Por eso que estamos avanzando hacia una economía absolutamente abierta. ¿Ya? Los modelos de negocio están cambiando. ¿Ya? Acá, hoy en día, es mucho más importante lo que la empresa sabe hacer que sus recursos económicos, como sus activos fijos, por ejemplo. Bien, vamos a ver cómo podemos justificar esto. Fíjense que existió una época, que era la era agrícola, que fue la superación de la era esclavista, ¿ya? Acá los reyes le concedieron poder a los señores feudales y el que tenía el poder político y económico era aquel que poseía la tierra, ¿ya? Por lo tanto, era el factor productivo más importante. La posesión de la fuerza de trabajo en este entonces era también importante, no los trabajadores, quienes eran dueños de esos trabajadores, inclusive de la vida de esos trabajadores. Y la posesión de capital era bastante menos importante, casi más asociada a la parte gótica que al desarrollo de riqueza. Y la generación de conocimientos inclusive en algunos casos casi ancestrales. Esa era agrícola a partir de las cruzadas, que se nació en la época de las cruzadas y que los reyes empezaron a entregar las tierras a los señores feudales, ya fue superada por la era industrial. Hubo un proceso político, social y económico que fue la revolución industrial. Eso causó un movimiento en estos factores productivos. La importancia de la tierra y la importancia de la posesión de la fuerza de trabajo con este proceso de industrialización perdió bastante importancia ya a la hora de crear riqueza. Fue, en primer lugar, el capital y en segundo, el desarrollo del conocimiento, lo que en la era industrial creaba riqueza. Con el advenimiento del siglo XXI, entramos a la era del conocimiento. Como su nombre lo dice, ahora es el conocimiento que tienen las organizaciones lo que crea riqueza. Todos los factores productivos dejaron de tener importancia. El capital, la tierra, inclusive la fuerza de trabajo. Es el conocimiento el eje motriz de creación de riqueza. Tenemos que una de las empresas más ricas del mundo hoy en día fue creada en el garage de una casa, ¿ya? Por dos estudiantes que eran considerados excéntricos por sus colegas y profesores, ¿ya? No muy inteligentes, no con las mejores evaluaciones. Ellos fueron quizás el ícono que dio a conocer esta nueva era del conocimiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que crea valor hoy en día? El desarrollo del conocimiento. El que tiene el conocimiento tiene el poder político, económico, social, etc. ¿Ya? Eso es lo que crea valor, el conocimiento. Fíjense, cuando empezamos a ver algunas características de la sociedad del conocimiento respecto a nuestra anticuada sociedad industrial, algunos tópicos resaltables. En la sociedad industrial teníamos una tecnología cerrada, una economía nacional, una visión de corto plazo y una estructura absolutamente centralizada. En cambio, en la sociedad del conocimiento la tecnología fue interactiva, economía mundial, una visión de largo plazo y estructura absolutamente descentralizada. Teníamos una visión de buscar ayuda institucional por parte del Estado cuando la cosa iba mal. Hoy en día, cada vez la empresa privada tiene menos ayuda del Estado. Tenemos organizaciones que deben tener una autoayuda.
En términos políticos, en la sociedad industrial, los ciudadanos tenían que estar contentos con una democracia representativa, donde su rol ciudadano, o el rol del pueblo, era elegir su representante. Hoy en día, esa estructura está absolutamente anacrónica y tenemos que es la democracia participativa lo que está primando en el mundo entero. Son los ciudadanos los que ya están inclusive pasando por sobre sus representantes muchas veces. Veamos los movimientos políticos en Europa a raíz de la crisis, ¿ya? El movimiento social que ocurrió en Chile con los estudiantes. Ahí tenemos una participación de la ciudadanía en las decisiones que a ellos lo están afectando, ¿ya? Eso es producto de este paso de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. Bien, algunos otros aspectos que aparecen acá. Un dominio masculino predominante no está cediendo paso a un ascenso ostensible de la mujer. Todavía no logramos hablar en Latinoamérica de una igualdad entre el hombre y la mujer. Pero ya esto está cambiando rápidamente. Nuestros hijos inclusive tienen ya una visión bastante diferente sobre la igualdad de género. Una sociedad industrial con muy pocas opciones a una sociedad del conocimiento que tiene múltiples opciones de decisión, a veces demasiadas opciones. A ver, los que tendrán más añitos se acordarán de su año de universidad, cuando iban a la biblioteca y tenían que pelear por un libro en la biblioteca. ¿Ya? Entre varios estudiantes tenían que pelear por ese libro para poder conseguirlo. Hoy en día tenemos el problema contrario. Con el advenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tenemos una cantidad de información que nos ahoga. A veces, demasiada información. Existen algunos tips que tenemos que tener clarísimos. Por ejemplo, la fuente de información. Ojo con eso. Si ustedes sacan información del rincón del vago, obviamente su fuente no va a ser muy fidedigna. Por lo tanto, es bastante probable que cometan errores gravísimos si su fuente no es confiable. Si van a sacar información de gestión de proyectos, váyanse a entidades confiables, como el PMI, como el IPMA. Hay una organización a la cual yo pertenezco que se denomina la RIPRO, Red Iberoamericana de Ingenieros de Proyectos. ¿Ya? Acá les voy a compartir una pizarra para que los que quieran bajar información puedan hacerlo de una manera absolutamente gratis, no hay ningún costo. Es una organización cuyo fin es socializar el conocimiento científico asociado a la ingeniería y gestión de proyectos. Bien, esta organización ustedes la encuentran en esta página web. ripro.org, y dentro de ella aparece el International Journal of Project Management. ¿Ya? En este journal ustedes pueden bajar muchísima información. Les aconsejo ahí para que puedan acceder a él. Bien, ahí quedó donde aparece pizarra 1 para el que quiera sacar la información. Bien, continuamos entonces. Bien, así nos encontramos con un entorno absolutamente globalizado, con una alta velocidad de cambio, con una opción hacia el conocimiento en forma radical, un entorno complejo, mucho más competitivo, ¿ya? Frente a este entorno, la empresa debe ser flexible, con una altísima calidad, con innovación y gestión del cambio, con una cultura de aprendizaje, con una tendencia a usar las nuevas tecnologías permanentemente. Acá ya no nos sirven los profesionales anacrónicos que dicen, oye, yo aprendí a trabajar con Lotus, y si no hay Lotus no trabajo. Ese profesional ya no sirve. Tiene que adaptarse a las tecnologías de la información y las comunicaciones que van saliendo. ¿Ya? Hoy en día, no importa la edad, todos tenemos que adaptarnos al uso de las TIC en nuestra área de trabajo.
Y tenemos posteriormente el liderazgo y el trabajo en equipo como elemento esencial, ¿ya? Y una importancia radical del conocimiento. Acuérdense, es el conocimiento el elemento que genera valor dentro de la empresa. Aquí está la importancia de los activos intangibles. Aquellos que les guste ver papers de Estados Unidos, en Estados Unidos son muy celosos, como ellos no estaban vinculados al concepto de capital intelectual, ellos hablan de las competencias nucleares. Ya de a poquito han agarrado las competencias esenciales, pero estamos hablando de desarrollo de capital intelectual. Ahora, les voy a plantear que capital intelectual, competencia esencial, competencia nuclear, es exactamente lo mismo que los activos intangibles, ¿ya? O radican el capital intelectual, ese conocimiento que crea valor, radica en los activos intangibles, mucho más que en los tangibles. Pues bien, surge la pregunta, ¿y qué son estas cosas de los activos intangibles? Bueno, planteamos que una organización son algo más que los ladrillos que componen los edificios, ¿no es cierto? Así, podemos definir que un activo intangible son aquellos activos de naturaleza no monetaria y sin sustancia física, y que están destinados a ser usados en la producción o suministro de bienes y servicios. En resumen, es todo aquello que en una empresa se utiliza para crear valor, pero que no se contabiliza. Es decir, son las capacidades o procesos. ¿Cómo podemos medir la importancia de estos activos intangibles? ¿Ya? Y observamos que son los que realmente aportan valor a una organización. Bueno, una manera de poder medirlo es ver la diferencia entre la capitalización bursátil que se da en la bolsa de comercio y el valor en los libros de la empresa cotizada, el valor contable. Nosotros tenemos un valor contable a partir de la valorización de todos nuestros activos fijos, como el capital circulante, los activos fijos propiamente tal, etcétera, ¿no es cierto? Todos los elementos valorizados económicamente. Sin embargo, cuando llevamos a esa empresa al mercado y vemos que el mercado nos valora muchísimo más que los activos fijos, ¿dónde está esa diferencia? Esa diferencia, mis estimados, es lo que denominamos que es un activo intangible o lo que es el capital intelectual. Aquí vamos a ver el ejemplo de lo que les acabo de comentar en una serie de empresas importantísimas, como la General Electric, la Coca-Cola, la Exxon. Ojo que la Exxon es una petrolera, Microsoft e Intel. Y observamos lo siguiente. Todas las empresas, inclusive la Exxon, que sus activos fijos son sus pozos de petróleo, no tienen la riqueza en la posesión de esos pozos de petróleo. No, su riqueza está en ese valor que está oculto. Eso es, está en su capital intelectual, en lo que saben hacer. El caso de la Coca-Cola es increíble. La Coca-Cola, ¿dónde está el valor de esa empresa? En la marca. Y la marca es parte del capital estructural. Como eso, una marca con protección o una marca registrada, ya no le puede aparecer otra bebida Coca-Cola. De ahí todo más sumado todo el marketing. Bueno, ¿qué es lo que tiene Coca-Cola en activos fijos? Poquísimo, casi todo es capital intelectual, casi todo es conocimiento. En el caso de Microsoft, radical también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de ellos? ¿Su edificio? No, los software que me están produciendo. Oye, si hay algunos software de la Microsoft que son muy malos, inclusive ellos mismos lo reconocen. ¿Cuántos sistemas operativos de Windows se han desarrollado y han durado menos de un año porque son muy malos o se llenan de parche para poder optimizarlo un poquito más? Sin embargo, ¿cuál es el valor de Microsoft? El poder, a través de un conocimiento que está en constante desarrollo, reinventar permanentemente nuevos servicios. Bien, acá queda clarísimo ya la importancia de este proceso de capital intelectual. Bien, vamos a observar que estos recursos en la organización, este valor en la empresa, está por lo tanto
en los activos tangibles y los activos intangibles. Los activos tangibles ya se lo había dicho, se lo había comentado anteriormente. Está en el capital económico financiero, el capital circulante, como en el capital físico, los activos físicos, ¿no es cierto? La industria, equipo, maquinaria, instalaciones, etc. Pero lo que crea valor son estos activos intangibles. Los activos intangibles están conformados por el capital estructural, la base de datos, los software, las patentes, las marcas registradas, como decía antes. Está también en el capital humano, las personas de la organización, y en el capital relacional, el conjunto de relaciones que tiene una empresa a la hora de crear valor. Bueno, esa es la estructura que vamos a observar del valor de la empresa. Este elemento que aparece acá como activo intangible es lo que conocemos como capital intelectual. El símil de lo que es la gestión del capital intelectual o simplemente el capital intelectual es lo que acá aparece también como activo intangible. Entonces yo les planteaba que ya una vez con estos conceptos claros, tenemos que trabajar en la definición de la estrategia para lograr las ventajas competitivas sostenibles. ¿Ya? En este contexto, observamos que la teoría de recursos y capacidades procede del ámbito académico y viene a ser la precursora de la gestión del conocimiento. ¿Ya? Este concepto de gestión del conocimiento está bastante más ligado al ámbito empresarial. ¿Ya? Se comienza con el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, que es una herramienta fundamental para entender el entorno competitivo y los factores que desde afuera de la empresa influyen en la empresa de un mismo sector. Así, el análisis estratégico ha intentado investigar por qué dentro de un mismo sector se producen diferencias en el desempeño de la empresa. Por otro lado, nos aparece que el estudio de la estrategia avanzó hacia el paradigma basado en los recursos y capacidades que se poseen. Esto es bajo un enfoque interno. Esto es, por lo tanto, lo que se debe adquirir para poder competir en el mercado. Por esto el benchmarking juega un rol primordial para referenciar tanto los productos, los procesos y las innovaciones respecto a esta mejor competencia. En definitiva, a la hora de justificar las ventajas competitivas sostenibles, se pasa de un enfoque externo a uno interno. ¿Ya? Así empiezan a convivir estas dos grandes estrategias empresariales, la teoría estructural y la teoría de recursos y capacidades, que tienen como elemento pragmático cómo materializamos la gestión estratégica. Pues lo hacemos a través de la gestión del conocimiento y la gestión del capital intelectual. Ya esta próxima clase vamos a ver cómo vamos a materializar esto dentro del proyecto. ¿Ya? Así tenemos, por ejemplo, que la teoría estructural está compuesta por el análisis FODA, el análisis de las 5 fuerzas competitivas, la estrategia genérica. ¿Ya? La teoría de recursos y capacidades, por su parte, está basada en el análisis de las actividades, el Activity Day View, el análisis de los recursos, Resource Day View, y finalmente la visión basada en el desarrollo del conocimiento que crea valor. Esto es el Knowledge Day View. Así, en términos prácticos, esta estrategia empresarial busca desarrollar a nivel interno la gestión del conocimiento esencial, que implica la gestión de las core competencies y las core capabilities, es decir, la gestión de las competencias y capacidades esenciales, ¿ya? Que están contenidas en aquellas actividades que crean valor, esto es, las core activities. En este cuadro vemos cómo se puede obtener estas ventajas competitivas. Nos basamos sobre todo en un análisis interno, pero sin olvidarnos tampoco del análisis externo. Aquí nos concentramos, por lo tanto, en el análisis de las 5 fuerzas competitivas y observamos algunas, las competencias de los productos, los competidores potenciales, los productos sustitutos, el poder de los proveedores y de los clientes, la rivalidad entre los competidores, las 3 estrategias genéricas. Esos son los elementos más importantes del análisis externo. Y a nivel del análisis interno, analizamos cuál es el producto que crea valor,
de este producto, cuáles son las actividades pertenecientes a la cadena de valor que están creando riqueza en la organización, asociado a la teoría de recursos y capacidades, cuáles son los recursos y capacidades que crean el valor en las actividades, y finalmente cómo vamos a desarrollar el conocimiento que permita desarrollar estas competencias y capacidades. Este es el sustento de las ventajas competitivas sostenibles, es decir, en definitiva, el desarrollo del conocimiento. Bien, sin embargo, cuando se habla de favorecer el conocimiento, no hablamos de favorecer cualquier conocimiento, sino que sobre todo de favorecer el conocimiento que crea valor. Este conocimiento que crea valor es lo que nosotros determinamos como el capital intelectual, que es el que se encuentra presente en las competencias y capacidades en aquellas actividades que crean valor. Bien, así la idea es poder detectar estos factores que son los que efectivamente podrán generar las ventajas competitivas sostenibles. Por esto, para que los recursos de una empresa sean útiles, deben ser adecuadamente combinados y gestionados, para así generar una capacidad o una competencia esencial. La capacidad está asociada al proceso de innovación y la competencia al desarrollo de la cadena de valor de operaciones que existe o coexiste en nuestra organización. Hablamos de capital intelectual. Existe una analogía muy buena de capital intelectual, yo la utilizo muchísimo porque es muy útil, que es la de asemejar este proceso de capital intelectual a un árbol, ¿ya? Decimos que una empresa es como un árbol. Hay una parte que es visible, que son el tronco, la rama, la hoja y las frutas, ¿ya? Y una parte que es oculta, que estas son sus raíces. Si solamente nos preocupamos por las frutas, estos son los resultados económicos de la empresa, el árbol puede morir, ¿ya? Será necesario, ¿ya?, para que estas frutas puedan existir, que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido también para la empresa. Si solo nos concentramos en los frutos, que son sus resultados financieros, e ignoramos los valores escondidos, esto es el capital intelectual, la compañía no subsistirá en el largo plazo. Esta definición y analogía la realizó Leif Edvinsson, un ingeniero escandinavo de la empresa Scandia Navigator. Scandia es una empresa de seguros que también está en Latinoamérica. Y Leif Edvinsson fue la persona que acuñó por primera vez el concepto de capital intelectual. Así, ahora podemos asociar la estructura del capital intelectual, como ahí lo vemos, al valor de mercado que está en el capital financiero, ¿ya? Y también, sobre todo, al capital intelectual asociado a estos activos intangibles que hablábamos antes. Disculpe. Así observamos que en este capital humano nos aparecen las competencias, las capacidades, el talento. Ojo que el talento no se crea, el talento se descubre, ¿ya? Es innato a ciertas personas. El liderazgo, los valores, la cultura, el conocimiento, el aprendizaje individual, la creatividad, esos son los elementos que generan competencia en el capital humano. Los elementos que generan competencias en el capital estructural, que forma parte del capital intelectual, es la estructura organizativa de la empresa, el aprendizaje organizativo, el conocimiento organizativo, el conocimiento que está en poder de la empresa, no en las cabezas de sus profesionales. La información, la cultura, los valores, las bases de datos, los sistemas, las patentes. Todos los sistemas de calidad, por ejemplo, son parte del capital estructural. Y el capital relacional, la alianza, los acuerdos de cooperación, los procesos de outsourcing o subcontratación estratégica, las relaciones con proveedores, con universidades y con cualquier institución. Así definimos el capital intelectual, ¿ya?, y la cadena de valor de innovación asociada al desarrollo del capital intelectual de innovación, que apunta al desarrollo de las competencias, de las capacidades esenciales, ¿ya? Esto apunta al desarrollo, al diseño y desarrollo, por ejemplo, pero puede ser diferente. Acá la innovación es aquella que permite mejorar lo que estamos haciendo. Ojo, siempre una empresa debe preocuparse de la innovación, en cualquiera de sus fases. Puede ser una innovación de producto, una innovación en proceso, una innovación en gestión, ¿ya?
que contribuya a mejorar o a inventar nuevas actividades que generen valor dentro de la empresa. La otra cadena de valor es la cadena de valor de operaciones, de las operaciones normales que desarrollamos. Estas son las que vienen a desarrollar ya las competencias esenciales. Aquí hay un error, eso no es competencia, es capacidad esencial. ¿Ya? Bien, lo que busca en primer lugar esta cadena de valor es detectar o identificar las necesidades del cliente y pasando por estas distintas actividades que crean valor, tanto asociado al proceso de innovación como al proceso de operación, poder desarrollar este producto que quería el cliente y que está pagando por él. ¿Ya? Finalmente tenemos acá la necesidad del cliente satisfecha. Acá hay muchos autores que han trabajado este tema. Uno de los más famosos es Michael Porter con su cadena de valor, donde aparecen las actividades primarias y las actividades secundarias. Uno de los elementos que deberíamos resaltar. Bien. La gestión del capital intelectual busca trabajar en un desarrollo de un proceso de benchmarking, esto es de comparación con el mejor competidor y poder determinar cuáles son los gaps competitivos que se nos configuran. Estos gaps es la diferenciación entre el mejor competidor y nosotros y el desarrollo de estas cadenas de valor. Acá tenemos, por ejemplo, la comparación de la cadena de valor de innovación y operaciones relativo al desarrollo del capital intelectual de la empresa respecto a la del mejor competidor. Así vemos la comparación a través del proceso de benchmarking entre la receta de negocio exitosa de la empresa y la de su mejor competidor. Ahí aparecen los objetivos estratégicos de mejora. ¿Ya? Posteriormente, acá abajo aparece el desarrollo de los activos y pasivos intangibles. Un activo intangible es cualquier elemento de carácter intangible que crea valor dentro de la empresa. Por ejemplo, un buen clima laboral. Y un pasivo intangible, lo contrario, cualquier elemento que destruye el valor dentro de la empresa, como el exceso de burocracia o un liderazgo exageradamente autocrático. Bien, entrando a las definiciones ya explicamos lo que era gestión del capital intelectual. Ahora hay que explicar la gestión del conocimiento. ¿Ya? Así, y acorde a Wick, él definía que la gestión del capital intelectual se centra en la construcción y gestión de los activos intelectuales, pero de una perspectiva empresarial, estratégica y gerencial, con pequeñas derivaciones tácticas. Esas derivaciones tácticas son la gestión de los activos y los pasivos intangibles. Su función es considerar en conjunto la totalidad del capital intelectual de la empresa. En cambio, la gestión del conocimiento tiene por otro lado una perspectiva táctica y operativa. Es más detallada y se centra en facilitar y gestionar aquellas actividades relacionadas con el conocimiento, tales como su creación, la captura, transformación y uso. Y su función es la de planificar, poner en práctica, operar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con el conocimiento y programas que se requieren para la gestión efectiva del capital intelectual. Aquí hay un programa muy desarrollado, muy versátil, ¿ya? Que fue hecho por el profesor Eduardo Bueno de la Universidad del País Vasco, de España, ¿ya? En ella aparece la estructura clásica de gestión del conocimiento dado por Davenport y Prusak, en el cual vemos cómo un dato, cuando es procesado, se transforma en información, y esta información, cuando es asimilada, cuando es aprendida, se transforma en conocimiento. Y cuando este conocimiento crea riqueza y se transforma en un proceso de creación mental, se transforma en una competencia distintiva o en un capital intelectual. ¿Ya? Aquí observamos que los datos y la información van a residir en medios y redes, físicos o virtuales. En cambio, el conocimiento, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la plataforma donde se genera el conocimiento? Lamentablemente, ni los anglosajones, ni los latinos, nadie, excepto los japoneses, han logrado definir esta plataforma donde se desarrolla el conocimiento. Don Ikujiro Nonaka, padre de la gestión del conocimiento, definió esta plataforma donde se desarrolla el conocimiento como VA. Con excepción de los japoneses, que sí tienen una identificación para VA, el resto, ni anglosajones, ni alemanes, ni latinos, hemos encontrado una palabra que defina a VA. Así que nos quedamos con la traducción fonética de esta estructura,
esta plataforma virtual o física que permite el desarrollo del conocimiento y que puede ser formal o informal. Eso es VA. Una estructura donde se facilita el desarrollo del conocimiento. Un café, un partido de fútbol, el fin de semana, compartiendo con los compañeros, una conversación de pasillo, cualquier estructura informal, como dije, o también formal, una reunión de trabajo, puede ser un VA. Ustedes tienen que descubrir dónde están los VA de su empresa, dónde se puede generar conocimiento que crea valor, dónde podemos empezar a hablar de las experiencias buenas y malas desarrolladas en los proyectos. Mi experiencia en esta área es que cuando estamos en un contexto más informal, el conocimiento fluye mucho más relajadamente y de una manera bastante más rápida. Por lo tanto, creo que cuando la estructura del VA es informal, tiene mejores resultados. Bueno, esta estructura fue la que propuso el profesor Eduardo Bueno, como vieron ustedes, muy pragmática. Esta es la estructura que cuando uno la conoce por primera vez nos parece realmente igual que sus autores japoneses, ¿no es cierto? No entendemos mucho. Sin embargo, cuando empezamos a verla, son estructuras tremendamente simples, como todos los grandes descubrimientos y ejemplos, ¿no es cierto? Disculpen. Bueno, acá nos encontramos con el ciclo CESI, en el cual tenemos una estructura de socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Para esto tenemos que aprender a priori que el conocimiento puede tener dos dimensiones. Una dimensión tácita. La dimensión tácita es la que está acá, es la que es difícil de transmitir. Imagínense ustedes que esta clase hubiese sido de soldadura. ¿Se imaginan yo transmitiéndoles este tipo de conocimiento, pero para que ustedes aprendan a soldar? Esto es más complicado, ¿no es cierto? No es un conocimiento tan fácil de transmitir. Es un conocimiento que está en el know-how, en la expertise, en la hora de práctica. Ese es el conocimiento tácito. Es el conocimiento que está en la cabeza de las personas comúnmente y que no se puede transmitir en un manual ni en un instructivo. Esa es la dimensión tácita del conocimiento. Y tiene dos áreas. Un área que es un área más técnica, más dura, que está basada en la experiencia, en el ensayo que voy realizando, ¿ya? Que es el know-how, en definitiva, el saber cómo se tienen que hacer las cosas. Primero sé qué tengo que hacer y después cómo se hacen las cosas. Sin embargo, existe asociado a este conocimiento tácito una dimensión más subjetiva, ¿ya? La otra es una dimensión cognitiva de saber cómo se hacen las cosas. Pero existe una dimensión que está basada en las creencias de las personas. Yo puedo tener un excelente soldador, pero a ese soldador, por ejemplo, si está en una religión que le prohíbe trabajar los días sábados, por más que le exija, sobre todo si él está muy comprometido con su fe, no va a trabajar el día sábado. Eso va contra su creencia. O pongamos un ejemplo moral, ¿ya? Y ético. Imagínense que seamos todos médicos acá y ustedes sean absolutamente creyentes, ¿ya? Van a realizar un aborto, va contra su fe, ¿no es cierto? Va contra su creencia. O en el caso de los que profesen alguna, en contra de su religión. Entonces, claro, no se van a meter en el tema del aborto. No es que no sepan hacerlo, no, sus creencias le impiden hacerlo. Entonces, esa dimensión del conocimiento tácito es más basada en sus principios y valores que en lo que saben o no saben hacer. También hay que tomarlo en cuenta, ¿ya?
a veces podemos estar atentando contra el sistema de creencias de nuestros trabajadores. Es complejo. Bien. La otra dimensión es bastante más fácil de explicar. Es la dimensión explícita. El conocimiento explícito es este apunte que ustedes están viendo. Es una base de datos. Es una página web. Ese conocimiento explícito, un conocimiento que está tangible, ¿ya? En algún documento, en alguna parte. ¿Ya? Es muy fácil de transmitir, muy fácil de copiar. Por lo tanto, suena gracioso ahora decirlo en el siglo XXI, ¿no es cierto? No les sirve de nada no ser solidarios con la información que ustedes manejan. Hoy en día en la red, en esta sociedad del conocimiento, ya es bastante fácil acceder a casi cualquier tipo de información. Es muy fácil acceder a este conocimiento explícito. Lo que no es fácil es acceder al conocimiento tácito, a la experticia, a ese know-how, a que llegue alguien a contarle cómo ha hecho esto antes en un proyecto, ¿ya? Cómo se ha estado implementando. Eso es lo que no es fácil. Bien, entendiendo la definición de conocimiento tácito y conocimiento explícito, nos vamos ahora a conocer los distintos procesos. El primero es el proceso de socialización. La socialización es cuando dos individuos, como ustedes lo están observando acá, transmiten este conocimiento tácito. Cuando un profesor le enseña a su alumno, cuando un maestro le enseña al aprendiz. Pero aprender ¿cómo? Aprender haciendo. ¿Ya? Nosotros vamos a estar generando acá un conocimiento tácito cuando ustedes empiezan a desarrollar sus trabajos. Ahí, en este proceso de error y ensayo, es donde nosotros vamos a estar haciendo este proceso de transmisión de conocimiento tácito. En las correcciones yo les voy a estar transmitiendo mi know-how, mi experticia. ¿Ya? Luego viene el proceso de exteriorización. Acá los individuos empiezan a dejar este conocimiento en el grupo o mejor aún en la empresa. Este proceso en el cual el conocimiento tácito de los individuos pasa al conocimiento explícito de la empresa es un proceso terriblemente importante y estratégico para la empresa. Esto es lo que denomina el PMI la captura de las lecciones aprendidas, o lo que denominábamos nosotros desde la década del 80, la capitalización de la experiencia. Aquí capitalizamos todo el conocimiento para usarlo en otros proyectos. Al final del proyecto, ustedes tienen que hacer un proceso de exteriorización. Tienen que permitirle. Tenemos que tener los documentos físicos o virtuales, ¿ya? Que permitan capturar el conocimiento de aquellas áreas claves de su empresa, ¿ya? Para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y ustedes dirán, pero profe, usted habla en términos muy abstractos. ¿Cómo hago eso? ¿En dónde hago esto? ¿Ya? Por ejemplo, un elemento clave que tengamos, nuestros precios unitarios que son asociados a las actividades más incidentes de sus proyectos. Bueno, ahí entonces tenemos que ser muy celosos en el análisis de precio unitario real. Empezar a determinar efectivamente cuáles fueron los rendimientos reales, cuáles fueron los precios reales de los recursos. ¿Ya? Y actualizamos nuestros precios unitarios. Asociando el precio unitario no es tan solo el precio de la actividad, estamos indicando cuál fue el rendimiento y por lo tanto la duración que se consiguió con esa actividad. Entonces, claro, es información radical, ¿ya? En cuanto a la importancia estratégica que esta tiene. Luego viene un proceso que es más bien teórico, que se llama proceso de combinación. Ahí combinamos dos conocimientos explícitos. Por ejemplo, imagínense que ustedes tengan algún documento de ustedes, de la empresa, y digan, oye, esta parte de la punta del profesor Alvarado me va a servir, así que lo voy a combinar con el que tengo. Ahí están haciendo un proceso de combinación de conocimiento explícito y sacan un único documento. Bueno, ese documento posteriormente, cuando lo agarra un aprendiz de su empresa, un ingeniero aprendiz, y lo empieza a implementar, ¿qué es lo que está haciendo? Está interiorizándose. Tomó el conocimiento explícito, pero fíjense que ese aprendiz no tan solo va a aprender de su documento, sino que va a aprender de su implementación. Y el maestro seguramente va a ser superado por su aprendiz.
¿ya? Esos aprendices que están desarrollando el documento que ustedes crearon, seguramente posteriormente lo van a mejorar aún más, ¿ya? Y van a mejorar todo el proceso de creación de valor. Ese es el proceso de mejoramiento continuo. No hay que estar celoso de esa estructura. Todo lo contrario, hay que potenciarla, desarrollarla. A los maestros más antiguos que ustedes tengan en su empresa, tienen que tener un bono, un incentivo económico por socializar su conocimiento. Un rol importantísimo es que ellos enseñen a aprendices, que enseñen a estos ayudantes. Y ahí este ciclo de CESI se llama CESI por la letra S de socialización, ¿ya? E de exteriorización, C de combinación e I de interiorización. Ya tenemos este ciclo CESI que va teniendo esta estructura de mejoramiento continuo. Bien, en esta sección llegó en mala hora, los últimos minutos de la clase, pero le digo que llegó en mala hora, a esta hora me imagino que ya los tengo cansadísimos, pero es el preámbulo que vamos a utilizar ya para que en la siguiente clase veamos esto mediante un ejemplo bastante más pragmático. ¿Ya? Voy a pasar rápidamente esta parte, que es el marco teórico de la estrategia empresarial. Nosotros decimos que toda la gestión estratégica nace en el FODA. Es cierto, nace el FODA. El FODA es bastante antiguo, viene de por ahí de los años 60, ¿ya? ¿Para qué decirle la herramienta de gestión de proyectos? El año pasado, nuestra querida Carta GAN cumplió un siglo. Así que nuestras herramientas no son muy nuevas. Sin embargo, su versatilidad y el desarrollo de las TIC ha sido tan radical que muchas de esas herramientas hoy en día se han reutilizado. Bien, el análisis FODA, que es la columna vertebral de los procesos de gestión estratégica durante muchísimos años, ¿ya? También se han revitalizado por la combinación de estas dos estructuras, de la teoría estructural asociada al análisis interno y de la teoría de recursos y capacidades. ¿Ya? Esta teoría estructural se basa en el modelo estructura, conducta y resultado, en el cual se ve la relación que existe entre el ejercicio del poder del mercado de las organizaciones y su rentabilidad, donde los aspectos claves para obtener beneficios extraordinarios son la barrera de entrada, el número y tamaño de empresas, el nivel de diferenciación de los productos y el tipo de elasticidad de la demanda. Por otro lado, la teoría de recursos y capacidades fundamenta su atención en la empresa misma, centrándose en el análisis de los recursos valiosos a partir de los cuales se obtienen beneficios extraordinarios. Este enfoque interno es más exitoso a la hora de alcanzar las ventajas competitivas. Sin embargo, se debe complementar con el análisis estructural amparado en la teoría estructural. Luego de esto, rápidamente planteamos que existen distintos tipos de estrategia en la organización. Una estrategia a nivel corporativo, cuando es una corporación la que define los lineamientos, comúnmente corporaciones de carácter internacionales. El segundo nivel es el nivel de negocio, o el primero si la empresa no se encuentra diversificada, ¿ya? Y el nivel funcional corresponde al objetivo y estrategia de cada área funcional de la empresa, y tienen que estar en armonía con la estrategia del nivel de negocio anterior. Bien, algunos elementos claves que nos aparecen acá son los protagonistas, las personas que van a estar ocupando los puestos clave de la organización. Y también la formulación de objetivos, ¿ya? Tenemos todo un proceso de análisis, formulación e implementación. No se olviden con lo que abrí el curso, ¿ya? Acá la estructura estratégica, solo como lo vamos a observar acá. Tenemos un edificio cuyo sustento estratégico son los valores y la visión. Sobre eso descansa el sobrecimiento, que es la misión. Luego empiezan a aparecer los muros, que son las estrategias de la empresa, ¿ya? Y los pilares en los que se sostienen estas estrategias son las políticas. Las políticas, posteriormente, cuando entremos a ver los conceptos generales de Project Management, vamos a ver que están materializadas en los programas de la organización. Y a partir de ahí vamos a poder conseguir esta estrategia con el techo, lo que nos cubre, lo que nos protege, ¿ya?
y vienen a ser nuestros brazos, el techo, la cabeza y los brazos, que es el desarrollo de los objetivos tácticos y operacionales, que están en el desarrollo de la gestión del conocimiento. Bien, una vez definida la estrategia, tenemos que definir qué es lo que entendemos por competir exitosamente. ¿Ya? Vamos a plantear directamente que una empresa es exitosa cuando experimenta una ventaja competitiva, y esto es cuando en un sector o industria ya tiene un nivel de logro económico superior a la competencia. ¿Ya? Y ahí conformamos, como vemos en estos cuadros, tres tipos de ventajas. Podemos competir de ventaja competitiva. Podemos competir muy exitosamente cuando se logra la ventaja competitiva. Competimos solo exitosamente cuando logramos igualdad competitiva, ¿ya? Y competir sin éxito cuando tenemos una desventaja competitiva. ¿Ya? Ahí se la estoy resaltando. Así, podemos plantear como corolario de lo anterior que tenemos un resultado normal, es decir, un proceso de igualdad competitiva, cuando la empresa genera el valor económico esperado por su accionista. Un resultado económico por debajo de lo normal cuando se obtiene menos rentabilidad que la esperada por los accionistas, y un resultado económico por arriba de lo normal cuando obtenemos un valor económico superior a lo que los accionistas esperaban. Así nos aparece dentro de estas teorías, ¿ya? La primera que me gustaría esbozar, ¿ya? Es la teoría estructural. El investigador más representativo de esta corriente es Michael Porter, ¿ya? Y representa en su libro Estrategia Competitiva, sacada ya hace más de 30 años, 34 años exactamente, que es en su libro Estrategia Competitiva, donde representa una clara inflexión en el pensamiento estratégico. Así, en poco tiempo, el análisis industrial, el de las 5 fuerzas, y la estrategia genérica fueron ampliamente aceptadas en la enseñanza, consultoría y en muchos proyectos de investigación. Así, el análisis externo, es decir, el desarrollo de oportunidades y amenazas, aquí vemos plasmado la teoría estructural en elementos puntuales. Implica el desarrollo del entorno general, donde vamos a ver distintos ámbitos, ya los vamos a desarrollar, el análisis de mercado, el análisis del sector, que está conformado por el análisis de los grupos estratégicos, el análisis estratégico propiamente tal, que involucra las 5 fuerzas competitivas y la estrategia genérica, y el análisis de la cadena de valor del sector. Por lo tanto, para explicar la teoría estructural, debo entrar en cada uno de estos conceptos. Así, planteamos que el análisis del entorno general, ¿ya? Es el análisis del contexto social, político y económico que rodea a la empresa. ¿Cómo está el contexto? Por eso, el análisis del entorno general de distintas dimensiones, que son las que vamos a analizar básicamente, y las clasificamos en una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión política y una dimensión tecnológica. Después algunos agregarán algunas más, ya depende del gusto del consumidor. Algunos colocaron una dimensión ambiental, ya, por ejemplo. El mayor problema que podemos tener cuando analizamos el entorno bajo este punto de vista económico, social, político, tecnológico, es que nos falta información. Bueno, si nos falta información, decimos, oye, no tengo mucha información respecto a las variables de corte tecnológico del entorno. En mi empresa o en mi sector pasa más o menos lo siguiente. Lo mismo a nivel político, social o económico. Bien. Luego, dentro del análisis del sector, este se divide en dos. Uno orientado al sector global, donde se reflexiona de un modo global o genérico, y el segundo que está orientado hacia la empresa. ¿Ya? Así, en el análisis del sector global, nos sirve para determinar el atractivo y la rentabilidad de un mismo sector. Así, la herramienta más utilizada en este enfoque y propuesto por Michael Porter son sus 5 fuerzas competitivas, donde vemos la rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos ingresos o competidores potenciales, el poder de negociación de proveedor y cliente y la amenaza de los productos sustitutos.
Bueno, así convergemos hacia estas 5 fuerzas competitivas de corte externo. El poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza del poder de negociación de los compradores, ¿ya? De los productos o servicios sustitutos y de los competidores potenciales. Ahí tenemos los 5 elementos. Pues bien, por ejemplificar un poquito más este elemento, ya después yo le voy a presentar este ejemplo, un ejemplo completo de gestión estratégica. Observamos, por ejemplo, dentro del poder de negociación de los proveedores y de los compradores o clientes, un elemento clave podría ser la integración vertical hacia atrás. Eso es cuando su cliente decide hacer lo que ustedes le están ofreciendo, o la integración vertical hacia adelante, que es cuando sus contratistas o proveedores se saltan a ustedes como empresa y le ofrecen a sus clientes los productos terminados o con el nivel de procesamiento que ustedes tenían. Ahí tenemos un peligro de analizar, ¿bien? Bien. Luego viene, dentro de este análisis también, el análisis de la estrategia genérica. En ellas tenemos 3 estrategias principales. La primera es la estrategia de diferenciación. La empresa se busca diferenciar por algo. Por ejemplo, por calidad, que es la más común, por innovación, por diseño, por innovación, por liderazgo tecnológico, ¿ya? Por identificación de marca, como en el caso de la Coca-Cola, ¿ya? Etc. También tenemos, y estas sí que son las más comunes en el sector construcción, la estrategia de liderazgo en costos, o en costes, como dicen los españoles, ¿ya? Estas estarán basadas en las diferentes fuentes que tiene esta estrategia, como economías de escala, curvas de experiencia, compartir productos relacionados, etc. Cualquier elemento que nos haga bajar los costos. Luego tenemos las estrategias de enfoque o de segmentación. Es cuando nos vamos a un segmento de mercado específico. La cuarta es una mezcla de las anteriores, que es la capacidad de estrategia de maniobra. Bien. Pero las 3 primeras son las más importantes. Luego, dentro de este análisis del sector, yo también le había presentado el análisis de la cadena de valor, pero este no es de la empresa, es del sector. ¿Cómo se comporta el sector? ¿Cómo están correlacionados sus proveedores, su empresa, su cliente en este proceso de transformación? Por ejemplo, si yo hablo de la minería del cobre, quienes primero entran en la minería del cobre son las empresas geológicas que hacen perforaciones para ver la calidad o la ley del yacimiento, ¿ya? Una vez hechas estas exploraciones, ¿ya? Y viendo que esto es rentable, pasa a la segunda parte, que es el inicio de la explotación o el inicio de las operaciones para que la minera pueda empezar a operar. Bueno, ahí empieza a trabajar un grupo de empresas contratistas. Una vez que ya la mina está en condiciones de empezar a operar o a explotar, viene la fase de explotación. También viene otro grupo de contratistas y proveedores que prestan el servicio. Esta fase de explotación está compuesta por la extracción, el procesamiento del mineral, el transporte del mineral y el embarque del mineral. ¿Se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo? Un análisis a todo el proceso productivo. Y yo digo, oye, pero si yo soy contratista de movimiento de tierra, ¿qué me preocupa lo demás? Tengo que preocuparme para saber dónde estoy inserto, dónde puedo tener amenaza y dónde puedo tener oportunidades. Por eso es interesante esta cadena de valor. Bueno, esta figurita está descontextualizada, cómo se grafican las diferentes estrategias en base a los costos, la segmentación, la diferenciación. Siempre tenemos que tener una que sea prioridad. Luego pasamos al análisis de mercado. En este análisis de mercado, fíjense que uno de los elementos claves es determinar lo que está en negrita ahí. ¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes no lo son? A partir de ahí, el análisis que quieran. Pero primero tienen que determinar quiénes son sus clientes actuales y sus clientes potenciales. Es el principal análisis de mercado que debemos incluir. Bueno, luego pasamos a la teoría de recursos y capacidades.
Esta teoría de recursos y capacidades lo que nos dice, acá vemos la figura madre de la teoría de recursos y capacidades, permiso. Observamos que las ventajas competitivas de una organización son gracias a estrategias, como dijimos, bien formuladas y sobre todo bien implantadas. Esta estrategia de éxito para lograr ventaja competitiva está basada tanto en los factores clave de éxito del sector, esto es, en los factores externos, como en las capacidades organizativas de carácter interno, que están sobre todo en los recursos de corte intangible, ¿ya? Donde está el desarrollo del capital humano, el capital estructural y el capital relacional, es decir, en el capital intelectual de la empresa. Este es el modelo predominante de la teoría de recursos y capacidades. Bien, tenemos un modelo de Barney para empezar a trabajar con la teoría de recursos y capacidades. Barney es el primero en proponer, o uno de los primeros en proponer esta simbiosis entre el análisis externo y el análisis interno basado en la teoría estructural y el análisis interno basado en la teoría de recursos y capacidades. Parte con que el análisis estratégico debe desembocar en un análisis frío. Este análisis frío, que es el que aparece nombrado acá, es un análisis en el cual hacemos 4 simples preguntas. Determinamos a través de la pregunta del valor. Nuestros recursos y capacidades nos permiten generar valor económico, por lo tanto son valiosos. La primera pregunta. La segunda, ¿estos recursos y capacidades son raros? ¿Lo tienen pocos o muchos competidores? La tercera pregunta corresponde a la pregunta de la imitabilidad. ¿Es fácil de imitar estos recursos y capacidades? Y en cuarto lugar tenemos la pregunta de la organización, o yo inventé una palabra, me van a disculpar, la pregunta de la ocupabilidad. ¿Ocupamos los recursos y capacidades que son valiosos, raros, difíciles de imitar? O por ejemplo, tengo un recurso que es valiosísimo, tengo, hablemos de un Messi, ya, de un equipo de fútbol, y lo tenemos de aguatero. Entonces, hay una pregunta de ocupabilidad, ¿no es cierto? La cuarta pregunta, es decir, tenemos un recurso valiosísimo que no lo estamos usando para lo que debemos. Ustedes se pueden reír con este ejemplo que yo les coloqué, pero empiezan a preguntarse ahora en serio. ¿Cuántos Messi tendrán en su organización trabajando de aguatero? ¿Cuántos profesionales los tienen trabajando en las áreas, o profesional técnico, o profesional de obra, que los tienen trabajando en áreas donde ellos no producen de mejor forma? ¿Ya? Tenemos que saber aprovechar el talento. Aquí hay un ejemplo muy bueno. A los que les gusta el fútbol, se recordarán y que tienen ciertos años también, se recordarán que hubo un arquero no tan bueno, que fue un arquero del Real Madrid. Era bastante joven este arquero. Estaba ni siquiera como primer arquero, ni siquiera como segundo, era el tercer arquero del Real Madrid. Él se caracterizaba por venir de la cantera y de ser un jugador bastante joven. El nombre de este arquero era Julio Iglesias. Bueno, este arquero, por más remate, que no era el mejor, se lesionó. Se quebró una pierna. Y tuvo un gran periodo de receso. En ese periodo de receso, para pasar la hora, se le ocurrió ponerse a cantar. Y se dio cuenta que era muy bueno cantando. No tanto por su voz no era tan extraordinaria, algunos encontraban inclusive una voz mediocre. Sin embargo, gustó en el público, gustó en el medio. Empezó a ser un producto altamente aceptado. Ganó el Festival de la OTI. Y de ahí su carrera artística se fue, pero en un ascenso permanente. ¿Qué hubiera pasado de Julio Iglesias si se hubiera dedicado a ser el tercer futbolista permanentemente del Real Madrid? Hoy en día seguramente ya estaría absolutamente jubilado. ¿Ya? No podría seguir jugando fútbol. En el mejor de los casos, entrenando a algún equipo de segunda o tercera división. Su éxito económico hubiera sido paupérrimo respecto al que obtuvo. ¿No le estará pasando eso a ustedes en su organización? ¿No tendrán algunos Julio Iglesias trabajando como jornalero? Entonces, cuidado,
ustedes en su organización se tienen que transformar en detectores de talento y tienen que hacer que se desarrolle ese talento. Aquí la importancia de las preguntas de Barney, de las 4 preguntas de Barney. Bueno, esto que parece muy abstracto, en términos estratégicos nosotros lo llevamos a buen puerto, para que lo podamos materializar de buena forma. Bueno, y aquí viene el análisis. Por ejemplo, si mis recursos no son valiosos, inmediatamente estamos frente a una debilidad. La 4ª pregunta es tramposa y excluyente. Si los recursos no son explotados por la organización, no importa las otras preguntas, inmediatamente estamos en debilidad. Si son explotados por la organización, recién ahí podemos pasar a las otras preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, si nuestros recursos son valiosos y son explotados por la organización, ya podríamos decir que estamos en presencia de una fortaleza asociada a una igualdad competitiva, como vamos a ver posteriormente. Sin embargo, si son valiosos y raros, no lo tienen muchos competidores, ahí ya vamos a estar en presencia de una fortaleza y una competencia distintiva, pero temporal. Y si son explotados por la organización, pero además son valiosos, raros y muy costosos de imitar porque están protegidos por una patente, por ejemplo, ahí ya tenemos las ventajas competitivas sostenibles, que es nuestra meta. Esa es nuestra meta, ese es nuestro norte. Bien, y acá aparece una pregunta, las 4 preguntas. Tenemos acá la pregunta del valor, ¿ya? Luego tenemos la pregunta de la rareza, la de la imitabilidad y la de ocupabilidad, que lo evaluamos entre 1 y 5 a la empresa y al mejor competidor, lo que nos permite hacer este proceso de benchmarking. ¿Ya? Ahí aparecen las 4 preguntas. Bueno, y acá ustedes ven la valorización en base a esas 4 preguntas y podemos tener el diagnóstico competitivo de nuestra organización. Bien. Y eso era lo que yo les traía preparado para esta clase. Ahora culminando la primera clase, espero que puedan sacarle el máximo provecho. Esta parte de gestión estratégica no es muy conocida. Esto es parte de los cursos en los cuales yo lo he visto a nivel de posgrado, en los magísteres. ¿Ya? Entonces, es un material de muy buena calidad, muy pragmático. Esto lo hemos implementado en muchísimas empresas mineras, también en muchas más empresas constructoras. No es algo que esté inventado, sacado de un libro o una teoría, no, todo el conocimiento muy pragmático. Muchísimos ejemplos que entregarles. Próxima clase ya le entregaré varios para que se puedan guiar para el desarrollo del ejemplo. Bien, muchas gracias por su atención. Buenas noches.